Ok, estamos grabando a toda la gente de YouTube y esto yo lo voy a emitir simultáneamente por TikTok también. Ahora estamos comenzando en TikTok y lo que voy a hacer es algo que me vi llamado a hacer, que es voy a leer y aprovechar de grabar. Estoy grabando en este momento. A ver, déjenme corroborar que estoy grabando. Sí, está grabando. Y para la gente de TikTok va a estar en vivo si es que alguien lo quiere ver, si es que alguien lo quiere seguir. Este es el libro de Abraham Hicks. Voy a estar leyendo y vamos viendo y vamos comentando lo que va ocurriendo hasta donde lleguemos. Vamos en la primera parte y paso a leer. Dice, este libro está dedicado a todos aquellos quienes en su búsqueda de la iluminación y el bienestar se han hecho las preguntas que aquí se responden. Y a los tres preciosos de nuestros hijos, quienes son un ejemplo de lo que este libro enseña. Laurel, de 5 años, Kevin, 3 años, y Kate, de 2. Ellos todavía no comienzan a hacer preguntas, porque sencillamente no han olvidado. Y estas enseñanzas están dedicadas en especial a Luis Hay, cuyo deseo de preguntar y conocer, así como diseminar por todo el mundo los principios del bienestar, la condujo a pedirnos que creáramos este compendio de enseñanzas de Abraham. Bueno, después viene un contenido que no lo voy a leer, son muchas cosas, y está un prólogo que escribió el doctor Wayne Dyer, autor del libro de mayor venta, El poder de la intención. Él dice lo siguiente. El libro que tiene ahora en sus manos contiene algunas de las enseñanzas más poderosas disponibles en nuestro planeta. Me siento profundamente conmovido e influenciado por los mensajes que Abraham ofrece en este libro y a través de las cintas de audio que Esther y Jerry me han ofrecido en los últimos 20 años. De hecho, me siento honrado de que Abraham me haya pedido que escriba un breve prólogo en este libro, el cual considero un hecho memorable y único en el mundo editorial. Usted tendrá la fortuna de tener acceso a la mente de aquellos que están conectados permanentemente con la energía de la fuente. Aún más, estas voces del espíritu hablan en un lenguaje que usted entiende y puede traducir en acción instantáneamente. Ellos ofrecen un verdadero plan para comprender e implementar su propio destino. Mi primera recomendación es que si usted no está listo para leer y aplicar esta gran sabiduría, le suplico que tan solo lleve consigo este libro durante unas semanas. Permita que la energía en él contenida penetre cualquier resistencia de su cuerpo y de su mente, y que su mente puedan ofrecer, y deje que resuene con ese lugar interno en donde no existe la forma ni las fronteras. Ese lugar que a menudo es llamado alma, pero al que Abraham prefiere llamar su conexión vibratoria a su fuente. Este es un universo de vibración, tal como Einstein lo observó una vez. Nada sucede hasta que algo se mueve, comillas. O sea, todo vibra a una frecuencia mensurable. Rompa el mundo sólido en pequeños y minúsculos componentes y verá que lo que aparece ante sus ojos es una danza. Es en realidad una danza de partículas y espacios vacíos. Observe una de esas partículas cuánticas más minúsculas y descubrirá que emana una fuente que vibra tan rápidamente que desafía el mundo de comienzos y finales. Esta energía más rápida, más elevada, es llamada la energía de la fuente. Usted y todo el mundo se originan de esta vibración y luego se mueven al mundo de las cosas, los cuerpos, las mentes, los egos. Fue al dejar esta energía de la fuente en nuestros cuerpos y en nuestras mentes que adquirimos todo este mundo de problemas, enfermedades, carencias y miedos. Las enseñanzas de Abraham se enfocan esencialmente en ayudar a nuestro entorno, en todo sentido,
Y esa fuente de la cual todas las cosas se originan y a las cuales todas las cosas retornan también, esta energía de la fuente luce y se siente tal como lo describo en mi libro, El poder de la intención. Abraham, sin embargo, puede ofrecerle esta sabiduría divina con el beneficio de estar conectado 100% a esa fuente y nunca tener dudas sobre esa conexión. Esto se evidencia en cada párrafo de este libro. Por eso es que considero este libro un hecho memorable en el mundo editorial. Usted está en contacto directo y conscientemente con un grupo de seres honestos, sensatos, que tan solo tienen su bienestar en la mente. Ellos le recordarán que usted proviene de una fuente de bienestar y que puede elegir entre invocar esa energía vibratoria más elevada en su vida y permitir que fluya sin obstáculos en cada aspecto de ella, o puede resistirla y al hacer esto permanecer desconectado de aquello que todo lo provee y todo lo ama. El mensaje es bastante sorprendente e increíblemente simple. Usted proviene de una fuente de amor y bienestar. Cuando concuerda con esta energía de paz y amor, recupera el poder de su fuente, o sea, el poder de manifestar sus deseos, de invocar el bienestar, de atraer la abundancia en donde antes residía la carencia, y acceder a la guía divina en la forma de las personas correctas y de las circunstancias perfectas. Esto es lo que su fuente hace, y como usted emana de esa fuente, puede y hará lo mismo. Pasé todo un día con Abraham en persona, cené con Esther y Jerry, y he escuchado cientos de grabaciones de Abraham. Por lo tanto, puedo asegurarle que usted se va a embarcar en una jornada que cambiará su vida, ofrecida por dos de las personas más auténticas y espiritualmente puras que he encontrado en mi vida. Jerry y Esther Hicks sienten tanta reverencia por su papel en la presentación de estas enseñanzas como lo estoy yo al escribir este prólogo para Abraham. Lo animo a que lea estas palabras cuidadosamente y las aplique de inmediato. Ellas resumen una observación que llevo años pregonando. Cuando cambia la manera de ver las cosas que usted ve cambian. Eso en comillas. Está a punto de ver y experimentar un nuevo mundo ante sus ojos. El mundo creado por la energía de la fuente, que quiere que usted se conecte a ella y que viva una vida llena de bienestar y gozo. Gracias, Abraham, por permitirme decir unas pocas palabras en este libro, tan, pero tan precioso. Los amo a todos. Firma Wayne. Ok, vamos con el prefacio ahora. Es, ya es hermoso lo que escribió Wayne Dyer. Vamos, y esto ya lo escribe Jerry Hicks. Al comenzar este prefacio, veo como una luz del sol comienza a esparcirse sobre la costa de Malibú, y el azul índigo del océano Pacífico a esta hora de la mañana se asemeja a la profundidad del placer que siento con tan solo imaginar las revelaciones tan valiosas contenidas en este libro que usted está a punto de recibir. Pedir que ya se os ha dado, el nombre del libro, es en verdad un libro que trata del pedir y de la respuesta que recibimos de aquel que todo lo es. Pero, en esencia, es un libro sobre cómo nos es otorgado todo lo que pedimos. Y también es el primer libro en la historia editorial que con una sencilla terminología nos da la fórmula práctica para aprender cómo pedir y luego cómo recibir todo lo que deseamos ser o tener. Hace muchas décadas, mientras estaba en la búsqueda de respuestas plausibles a mi cruzada infinita para descubrir de qué se trata todo, descubrí la palabra inefable,
que significa lo que no se puede describir por medio de palabras. Inefable coincide con una conclusión con la cual ya estaba familiarizado. Había decidido que al conocer cada vez más el mundo no físico, menos palabras tenemos para expresarlo con claridad. De esta manera, cualquier estado de sabiduría total también sería, por lo tanto, un estado de inefabilidad, que no se puede explicar con palabras. En otras palabras, en este punto, en nuestra realidad de tiempo y espacio, lo no físico no puede expresarse claramente con palabras físicas. A través de la historia física, hemos evolucionado a través y en miles de millones de filosofías, religiones, opiniones, creencias. Sin embargo, a pesar de los miles de millones de filósofos pensando, llegando a conclusiones y transmitiendo sus creencias a las siguientes generaciones, no hemos logrado estar todos de acuerdo en el uso adecuado de las palabras físicas para expresar lo no físico. La historia registrada ha mantenido algunas formas de documentación de algunos pocos de los muchos seres que han comunicado conscientemente, que se han comunicado conscientemente con la inteligencia no física. Algunos fueron reverenciados, mientras otros fueron condenados. Sin embargo, la mayoría de aquellos que han sido conscientes de la comunicación personal con lo no físico, tal vez por, y aquí en comillas, tal vez por temor a ser condenados o hasta confinados en alguna institución para enfermos mentales, cierra comillas, han decidido callar sus revelaciones. Moisés, Jesús, Mahoma, Juana de Arco, Joseph Smith, por nombrar algunos de aquellos conocidos en el mundo de habla inglesa, fueron todos recipientes sinceros de la inteligencia no física, quienes en su mayoría terminaron sus vidas de forma prematura y horrible. Por esa razón, a pesar de que cada uno de nosotros recibe algún tipo de guía no física, solamente unos pocos reciben suficiente información del no físico como para transmitirla de manera clara a nuestros mundos físicos. Y de entre esos pocos, aún menos están dispuestos a revelar esa experiencia a los demás. Les recuerdo esta información como una introducción a lo que está a punto de leer, ya que mi esposa Esther es una de las raras personas que puede, a voluntad, relajar su mente consciente, lo suficiente como para percibir respuestas del no físico a cualquier pregunta que se le haga. De alguna manera, Esther recibe bloques de ideas, en comillas, no palabras, y así como un intérprete de español e inglés, escucha un pensamiento en español y luego lo traduce. En paréntesis, no palabras literales al inglés. Esther interpreta de manera instantánea el pensamiento del no físico usando el equivalente de las palabras físicas más aproximado al idioma inglés. Ok. Hasta el momento vamos, bueno, estamos recién en el prefacio que escribió Jerry Hicks. Porque Abraham es una entidad, es un colectivo de entidades que son canalizados por Esther Hicks. Para los que no saben, y bueno, y aquí en este libro yo lo voy a... En este libro se va a develar y se va a contar toda la historia de lo que ahí ocurre. Continúo. Tenga en cuenta, por favor, que como no existen siempre las palabras físicas en el idioma inglés para expresar los pensamientos no físicos que Esther recibe, ella combina a veces ciertas palabras nuevas, así como algunas palabras estándares en nuestras formas. Paréntesis, por ejemplo, usar mayúsculas en caso en que normalmente no lo usarían. Cierra paréntesis, con el fin de expresar nuevas formas de ver la vida. Y es por esta razón que hemos creado un breve glosario al final de este libro para aclarar el uso poco común que nosotros le damos a algunas palabras comunes. Es decir, hay un término común, bienestar,
que significa el estado de felicidad, salud, prosperidad. Pero la base de la filosofía inusual Abraham, de Abraham se traduce al español como bienestar. Se trata de un bienestar más amplio, universal y no físico, que fluye naturalmente para todos nosotros a menos que hagamos algo que nos separe de él. Abrimos, ay, se me olvida, abrimos, paréntesis. También encontrará en este texto algunas palabras entre comillas, que usted no encontrará en ningún diccionario, pero cuyo significado es obvio, tales como abrumamiento o terminalidad. Cierra paréntesis. Desde 1986, Esther y yo hemos viajado a unas 50 ciudades cada año presentando talleres, y cada uno de los asistentes puede abordar y realizar preguntas sobre cualquier tema que deseen. No existen temas prohibidos. Han asistido miles de personas de diferentes razas, estilos de vida, filosofías. Todas ellas deseando mejorar sus vidas de alguna manera, directamente para ellos o indirectamente para los demás. Y todos esos miles de seres que han deseado saber más han recibido sus respuestas a través de Esther Hicks, desde la inteligencia no física. Voy a parar un poquito. Para mí es un desafío leer así porque yo tengo dislexia, entonces de repente las palabras como se me cambian, y es un desafío, pero démosle. Ok, voy a continuar. Así es que en respuesta a todos aquellos que deseen saber más, como usted, esta filosofía del bienestar ha evolucionado hasta la creación de este libro. En el corazón de las enseñanzas encontraremos la ley más poderosa del universo, la ley de atracción. En la última década hemos publicado la mayoría de las enseñanzas de Abraham en nuestro periódico trimestral, La ciencia de la creación deliberada, el cual contiene un resumen de las últimas perspectivas recabadas según las respuestas hechas por los asistentes a nuestros talleres sobre el arte de permitir. De tal forma, esta filosofía está evolucionando continuamente cada vez que alguno de ustedes nos llama la atención sobre nuevas preguntas y perspectivas. Este libro le ofrece un curso interactivo sobre el uso práctico de la espiritualidad. Es un manual en el amplio sentido de la palabra y como tal describe cómo ser o estar, o cómo hacer o cómo tener todo lo que le plazca. De igual manera, también le enseña cómo no ser o estar, cómo no hacer o tener todo lo que le plazca. ¿Cómo vamos? Ya. Y entonces aquí vamos a la introducción a Abraham. Esto está escrito por Esther Hicks, pero vamos a tomarnos un break. No de TikTok. Ok, ya estamos grabando para seguir con Introducción a Abraham por Esther Hicks. Esto está en comillas, esta primera parte. Dice, ella habla con los espíritus, decían nuestros amigos. Ella estará aquí la próxima semana y usted puede tener una cita con ella y preguntarle lo que desea. Esto hubiera sido lo último en esta vida que hubiera Jerry, mi esposo. No, esto es lo último en esta vida que hubiera deseado hacer, pensé. Pero al mismo tiempo escuché a Jerry, mi esposo, diciendo, en realidad deberíamos hacer una cita. ¿Cómo lo hacemos?
Y ahí termina esa parte. Y comienza a narrar. En el año 1984, y en los 4 años que llevábamos casados, nunca habíamos tenido una pelea, ni siquiera habíamos discutido. Éramos una pareja alegre, llevando una vida feliz, junta y dedicada el uno al otro. Éramos compatibles en prácticamente todos los temas que surgían. El único momento tenso era cuando Jerry le daba por divertir a sus amigos contándole historias de hacía más de 20 años. Cuando se ponía a experimentar con el juego de la tabla para comunicaciones con los espíritus llamada Ouija, si estábamos en un restaurante o en algún lugar público, tan pronto advertía una de esas historias que estaba en ciernes, me excusaba amablemente, en paréntesis, o algunas veces no tan amablemente, y me iba al baño de damas, al bar o a dar una caminata hasta que sentía que había transcurrido el tiempo suficiente para que acabara la historia. Afortunadamente, Jerry dejó de contar esas historias en mi presencia. Yo no era precisamente lo que se llamaba una chica religiosa, pero asistía al catequismo lo suficiente como para desarrollar un temor hacia la maldad y el diablo. Pensando en perspectiva, no estoy muy segura de que mis maestros de catecismo se hayan realmente dedicado a enseñarnos a temer al diablo, o si es algo que simplemente quedó marcado en mi mente. Pero eso es lo que más recuerdo de aquellos años. Es por eso que, según lo aprendido, evitaba cuidadosamente todo lo que de alguna manera pudiera tener algún tipo de conexión con el diablo. Una vez, siendo una jovencita, estaba en un cine drive-in, como de manejar, y sucedió que miré por la ventana trasera del automóvil y me encontré con una escena de otra película. Era una escena horrible del Exorcista, una película que había evitado ver deliberadamente. Y aquello que vi, sin siquiera escuchar el sonido, me afectó tan profundamente que tuve pesadillas durante semanas. Su nombre es Sheila, le dijo nuestro amigo a Jerry. Yo hago cita por ti y te aviso. Jerry pasó los días siguientes escribiendo sus preguntas. Dijo que tenía algunas preguntas guardadas desde que era niño. Yo, en cambio, no hice ninguna lista, ni siquiera estaba segura de querer ir. Cuando estábamos llegando a la hermosa casa en el corazón de Phoenix, Arizona, recuerdo que pensaba, ¿en qué lío me estoy metiendo? Caminamos hacia la puerta de entrada y una mujer muy simpática nos recibió y nos condujo a una agradable sala en donde podíamos esperar ser atendidos para nuestra cita programada. La casa era grande, sencilla pero amoblada con elegancia y muy tranquila. Recuerdo haber sentido algo así como reverencia, como si estuviera en una iglesia. Luego se abrió una gran puerta y entramos. No, perdón, se abrió una gran puerta y entraron dos hermosas mujeres vestidas con blusas y faldas de algodón en colores brillantes y frescos. Aparentemente teníamos la primera cita después de la hora de almuerzo. Las dos mujeres lucían felices y llenas de vigor. Me sentí un poco más relajada. Después de todo, quizás esto no sería tan estrafalario. Al poco tiempo nos hicieron pasar a una hermosa habitación en donde se encontraban 3 sillas cerca del pie de la cama. Sheila estaba sentada al borde de la cama y su asistente estaba en una de las sillas con una pequeña grabadora sobre la mesa, al lado de ella. Jerry y yo nos sentamos en las 2 sillas mientras yo me daba fuerzas para lo que fuera que iba a suceder. La asistente nos explicó que Sheila iba a relajarse y a liberar su conciencia, y luego se dirigiría a nosotros una entidad no física llamada T, a quien podríamos preguntarle con libertad todo lo que deseáramos. Sheila se recostó sobre la cama, muy cerca de donde nos encontrábamos sentados, y respiró profundamente.
Al acto, una voz con un sonido extraño dijo abruptamente: «Este es el comienzo, ¿no es así? ¿Tienen preguntas?». Miré a Jerry esperando que él estuviera listo para comenzar, porque sabía que yo no estaba lista para hablar con quien quiera que fuera ese ser que se dirigía a nosotros. Jerry se inclinó hacia adelante, estaba ansioso por hacer su primera pregunta. Me fui relajando al escuchar lentamente las palabras de Theo a través de la boca de Sheila. Y aunque sabía que estaba escuchando la voz de Sheila, de alguna manera sabía que algo muy distinto a Sheila era la fuente de esas respuestas maravillosas. Jerry dijo que había estado guardando sus preguntas desde que tenía 5 años de edad y las hizo tan rápidamente como podía. Nuestros 30 minutos pasaron demasiado rápido, pero durante ese tiempo, de alguna manera, sin que yo hubiera dicho una sola palabra, me sentí llena de una sensación de bienestar que sobrepasaba todos mis sentimientos hasta ese momento de mi vida. Una vez en nuestro automóvil le dije a Jerry: «Me gustaría volver mañana. Hay algunas preguntas que me gustaría hacerle». Jerry estaba encantado de hacer otra cita, ya que él también tenía más preguntas que hacer de su lista. Al día siguiente, cuando había transcurrido la mitad de nuestro tiempo, Jerry me cedió sin mucho entusiasmo el resto de los minutos para que hiciera mis preguntas. Y entonces le pregunté a Theo: «¿Cómo podemos hacer para cumplir nuestras metas con mayor efectividad?». La respuesta fue: por medio de la meditación y de las afirmaciones. La idea de meditar no me atraía en lo absoluto. Ni siquiera conocía a nadie que practicara la meditación. De hecho, cuando pensaba en esa palabra, lo que se me venía a la mente era personas acostadas sobre clavos o caminando sobre brasas ardientes, paradas en un solo pie por años o pidiendo donaciones en el aeropuerto. Entonces le pregunté: «¿Qué quiere decir con meditación?». La respuesta fue corta y las palabras se sentían bien al escucharse: «Siéntate en una habitación tranquila, usa ropa cómoda y enfócate en tu respiración. Cuando tu mente divague, y lo hará, libera los pensamientos y enfócate en tu respiración. Será bueno si lo hacen juntos, será más poderoso». ¿Podría darnos una afirmación valiosa para nuestro uso?, preguntamos. Yo, y ahí en paréntesis diga su nombre, veo y atraigo a través del amor divino aquellos seres que busquen la iluminación a través de mi proceso. Compartir esto nos elevará a todos ahora. Esto todo en comillas, es la afirmación que le dio. Continúo con la lectura. Al ir fluyendo esta palabra de la boca de Sheila / Theo, el espíritu, sentí cómo penetraban en el núcleo de mi ser. Un sentimiento de amor fluía a través de mí como nunca antes lo había sentido. Mi temor se había desvanecido. Tanto Jerry como yo nos sentíamos maravillosamente bien. ¿Debo traer a mi hija Tracy a conocerlo?, pregunté. Si ella te lo pide, sí, pero no es necesario, porque ustedes también son canales, Esther. Esa declaración no tenía ningún sentido para mí. No podía creer que podía tener esa edad, más de 30, y todavía no saber algo así, en caso de que fuera cierto. La grabadora llegó al final de la cita y nos sentimos un poco desilusionados de que se terminara nuestra extraordinaria experiencia. La asistente de Sheila nos preguntó si teníamos una última pregunta. ¿Les gustaría saber el nombre de su guía espiritual?, nos dijo.
Yo nunca hubiera hecho esa pregunta porque ni siquiera había escuchado el término guía espiritual, pero me sonó como una buena pregunta. Me gustaba la idea de tener ángeles guardianes, entonces le dije, sí, por favor, ¿me podría decir el nombre de mi guía espiritual? Teo dijo, nos han dicho que te será dado directamente. Tendrás una experiencia clariauditiva y así lo sabrás. ¿Qué es una experiencia clariauditiva? Me preguntaba, pero antes de poder formular mi pregunta, Teo dijo sus palabras finales. El amor es el amor de Dios dentro de ti. Y Sheila abrió los ojos y se sentó. Nuestra extraordinaria conversación con Teo había finalizado. Después que Jerry y yo salimos de la casa, conducimos hasta un mirador en una de las montañas de Phoenix y nos inclinamos contra el automóvil, observando el atardecer en la distancia. No teníamos idea de la transformación que había tomado lugar en nuestro interior ese día, tan solo sabíamos que nos sentíamos maravillosamente bien. Cuando regresamos a casa, yo tenía dos nuevas y poderosas intenciones. Iba a empezar a meditar, y fuera lo que fuera que eso significara, e iba a descubrir el nombre de mi guía espiritual. Entonces nos pusimos nuestras batas de noche, cerramos las cortinas de la sala y nos sentamos en dos sillas con grandes respaldares, con un estante entre los dos. Nos habían animado a hacer esto juntos, pero nos sentíamos raros haciéndolo, por lo cual, de algún modo, el estante enmascaraba un poco esa sensación. Recordé las instrucciones de Teo. Siéntate en una habitación tranquila, usa ropa cómoda y enfócate en tu respiración. Y así es que pusimos un cronómetro en 15 minutos. Cerré mis ojos y comencé a respirar conscientemente. Mi mente me hacía la pregunta, ¿quién es mi guía espiritual? Y luego empecé a contar mis respiraciones, inhalaciones, exhalaciones, exhalaciones. De inmediato, todo mi cuerpo se sintió como entumecido. No podía distinguir mi nariz de mis dedos de los pies. Era una sensación extraña pero agradable. Me gustaba, se sentía como si mi cuerpo estuviera girando, aunque sabía que estaba sentada en una silla. El cronómetro sonó y nos sorprendió y dije, hagámoslo de nuevo. Una vez más, cerré mis ojos, conté mis respiraciones y me sentí entumecida de pies a cabeza. De nuevo, el cronómetro sonó y nos sorprendió. Hagámoslo de nuevo, dije. Entonces, programamos el cronómetro para otros 15 minutos y de nuevo sentí mi cuerpo entumecido, pero esta vez algo o alguien empezó a respirar en mi cuerpo. Desde mi punto de vista, sentía como si un amor extasiado se moviera desde dentro hacia afuera de mi cuerpo. ¡Qué sensación tan gloriosa! Jerry escuchaba mis sonidos de placer y me dijo más tarde que pareciera como si yo me contorsionara en éxtasis. Cuando el cronómetro sonó y salí de mi meditación, mis dientes castañaban como nunca lo había hecho. Zumbaban, sería la mejor palabra para describir la experiencia. Por casi una hora mis dientes zumbaban mientras yo trataba de relajarme y volver a mi estado normal de conciencia. En ese momento no me daba cuenta de lo que había sucedido, pero ahora entiendo que fue mi primer contacto con Abraham. Aunque no sabía qué había sucedido, sabía que fuera lo que fuera, había sido bueno y quería que sucediera de nuevo. Entonces Jerry y yo decidimos que íbamos a meditar cada día durante 15 minutos. No creo que hayamos dejado de hacerlo ni por un solo día en los siguientes 9 meses. Sentía el entumecimiento o la sensación de desapego cada vez, pero no sucedió nada extraordinario durante nuestras meditaciones.
Entonces, justo antes del Día de Acción de Gracias en 1985, mientras meditaba, mi cabeza comenzó a moverse como fluyendo suavemente. Era una sensación amorosa, como si estuviera volando. Y luego al tercer día de sentir este movimiento durante la meditación, me di cuenta de que mi cabeza no se estaba moviendo al azar, sino que mi nariz estaba deletreando algo en el aire. Y me di cuenta que eran las letras M, N, O, P. Jerry, grité, estoy deletreando con mi nariz. Y con esas palabras regresaron los sentimientos de éxtasis. Tenía la carne de gallina en todo el cuerpo de pies a cabeza al sentir que la energía de lo no físico ondeaba por mi cuerpo. Jerry tomó rápidamente su cuaderno de notas y comenzó a escribir las letras, mientras mi nariz las escribía en el aire. Yo soy Abraham, soy tu guía espiritual. Desde entonces, Abraham me ha explicado que hay muchos más seres con ellos, en comillas. Ellos se refieren a ellos mismos en plural, ya que son una conciencia colectiva. Me explicaron que al principio la frase soy Abraham fue transmitida a través mío solamente porque yo tenía la expectativa de que tenía un solo guía espiritual, pero que había mucho más con ellos, que hablaban en el sentido de la palabra con una sola voz o un consenso de pensamientos. Citando a Abraham, hay una cita acá, Abraham no es una conciencia singular tal como la perciben los cuerpos singulares. Abraham es una conciencia colectiva. Hay una corriente de conciencia no física. Cuando uno de ustedes hace una pregunta, hay muchos puntos de conciencia que convergen a través de lo que se siente como una sola perspectiva. En paréntesis, porque en este caso hay un ser humano, Esther, que está interpretándolo o articulándolo. Por eso luce en singular para ustedes. Somos multidimensionales y multifacéticos y ciertamente somos multiconscientes. Desde entonces, Abraham nos ha explicado que no murmuran palabras en mis oídos, las cuales repito para los demás, sino que ofrecen bloques de ideas, como las señales de radio, las cuales yo percibo a nivel inconsciente, luego traduzco esos bloques de ideas en el equivalente físico de la palabra. Escucho las palabras mientras me son habladas, pero durante el propio proceso de la traducción no tengo conciencia de lo que llega o del tiempo que se toma recolectar la transmisión. Abraham me explicó que me habían estado ofreciendo esos bloques de ideas por bastante tiempo, pero que yo era tan estricta siguiendo las instrucciones de Teo de cuando tu mente divague, y lo hará, libera tus pensamientos y enfócate en la respiración, que cada vez que esos pensamientos llegaban, los liberaba rápidamente y me enfocaba de nuevo en mi respiración. Creo que la única forma de lograr que me diera por el vida fue deletrear al aire con mi nariz. Abraham dijo que esas sensaciones maravillosas que ondeaban por mi cuerpo cuando estaban deletreando esas palabras eran la sensación de gozo que sentíamos cuando reconocíamos nuestra conexión con la fuente. Perdón, cuando reconocíamos nuestra conexión consciente. Nuestro proceso de comunicación evolucionó rápidamente en las siguientes semanas. El proceso de deletrear con mi nariz era lento, pero Jerry estaba tan emocionado con esta fuente clara y viable de información que a menudo me despertaba en medio de la noche para hacerle preguntas a Abraham. Entonces una noche sentí una sensación muy poderosa que se movía a través de mis brazos, manos, dedos. Entonces mi mano comenzó a golpetear el pecho de Jerry mientras estábamos en la cama viendo televisión. Mientras mi mano seguía golpeteando, sentí un impulso enorme de ir a mi máquina de escribir, IBM Selectric. Tan pronto puse mis dedos en el teclado,
Mis manos comenzaron a tocar las teclas de arriba a abajo como si alguien estuviera descubriendo rápidamente de qué se trataba esta máquina de escribir y en dónde se localizaban las letras. Entonces las palabras comenzaron a tomar forma en el papel. Soy Abraham, soy tu guía espiritual, estoy aquí para trabajar contigo. Te amo, escribiremos un libro juntos. Descubrimos que podía poner mis manos en el teclado y relajarme, de manera muy similar a como lo hacía durante la meditación, y que Abraham, a quien nos referimos de ahora en adelante como ellos, respondería entonces todas las preguntas que Jerry quisiera hacerle. Fue una experiencia increíble. Eran tan inteligentes y tan asombrosos y tan disponibles en cualquier momento del día o de la noche. Estaban ahí para hablar sobre cualquier tema que deseáramos. Entonces, una tarde, mientras conducíamos por una autopista de Phoenix, sentí una sensación en mi boca, quijada y cuello, similar a lo que se siente cuando uno va a bostezar. Era un impulso muy fuerte, tan fuerte que no podía reprimirlo. Estábamos dando la vuelta entre dos grandes camiones y uno de ellos parecía querer cruzar la línea hacia nuestro carril al mismo tiempo, y por ende por un momento que iban a pasar por encima de nosotros. En ese preciso momento las primeras palabras de Abraham prorrumpieron a través de mi boca. Toma la siguiente salida. Tomamos la siguiente salida y nos estacionamos en un lote debajo de un puente, en donde Jerry y Abraham tuvieron una visita durante muchas horas. Mis ojos estaban estrechamente cerrados y mi cabeza se movía de arriba a abajo mientras Abraham le respondía a Jerry un caudal de preguntas. Muchas gracias a las personas que están conectadas. Continúo con la lectura. ¿Cómo es que algo tan maravilloso pudo sucederme? A veces pienso en eso y difícilmente creo que es cierto. Me parece que es algo así como un cuento de hadas, como frotar una lámpara mágica y hacer realidad tus sueños. En otras ocasiones me parece como la experiencia más natural, lógica del mundo. Algunas veces apenas si puedo recordar mi vida antes de que Abraham llegara a ella. He sido, con pocas excepciones, lo que se llamaría una persona feliz. Tuve una infancia maravillosa, sin grandes traumas, y con mis dos hermanas tuvimos padres afectuosos y amorosos. Tal como lo mencioné, Jerry y yo habíamos estado felizmente casados durante 4 años, y en todo sentido éramos totalmente felices para siempre. No me hubiera descrito a mí misma como alguien que tenía mil preguntas sin respuestas. De hecho, en realidad no me hacía ninguna pregunta, ni había formulado opiniones acerca de nada. Jerry, por otro lado, estaba lleno de intensas preguntas. Siempre había sido un ávido lector en búsqueda de herramientas, técnicas que pudiera transmitirle a los demás para ayudarlos a tener una vida más plena. Nunca había conocido a alguien que quisiera ayudar tanto a los demás a que tuvieran una vida próspera. Abraham me ha explicado que esta es la razón por la cual Jerry y yo éramos la combinación perfecta para hacer este trabajo, ya que el deseo poderoso de Jerry invocaba a Abraham, mientras que mi ausencia de opiniones o de angustias me convertía en un buen receptor para la información que Jerry estaba invocando. Jerry estaba tan acostumbrado, aún desde las primeras interacciones con Abraham, porque entendía la profundidad de su sabiduría y la claridad de su oferta. Y a través de todos estos años su entusiasmo por el mensaje de Abraham no ha menguado en lo más mínimo. Nadie en la habitación disfruta más de lo que Abraham dice que el propio Jerry. Al comienzo de nuestras interacciones con Abraham, en realidad no entendíamos muy bien lo que estaba sucediendo y no teníamos idea de con quién hablaba Jerry, pero aún así
era sensacional y sorprendente y maravilloso y raro. Era tan raro que estaba segura de que la mayoría de las personas no lo entenderían. Probablemente ni siquiera desearían entenderlo. Por esa razón, le hice prometer a Jerry que no le contaría a nadie nuestro increíble secreto. Supongo que ahora es obvio que Jerry no mantuvo su promesa, pero no me siento en lo más mínimo compungida por eso. No hay nada en este mundo que ninguno de los dos quisiera tener más que estar en una habitación llena de personas que deseen conversar con Abraham. Lo que escuchamos más a menudo de las personas, lo que escuchamos más a menudo de las personas que conocen a Abraham a través de nuestros libros, videos, series, audios, talleres o la página de internet es: gracias por ayudarnos a recordar lo que siempre hemos sabido. Y me ha ayudado a unir todas las partes de la verdad que he encontrado en mi sendero. Me ha ayudado a entender todo. Abraham no parece interesado en predecir nuestro futuro, como lo haría un adivino, aunque creo que ellos siempre saben que, ellos saben lo que nuestro futuro nos depara, pero prefieren ser maestros que nos guíen hacia lo que sea que deseemos ser. Nos han explicado Nos han explicado que no es su labor decidir lo que debemos desear, pero que sí es su labor asistirnos para lograr lo que deseemos. En palabras de Abraham, Abraham no está aquí para guiar a nadie o a alejarlo de algo. Queremos que ustedes tomen sus propias decisiones sobre lo que deseen. Nuestro único deseo es que descubran la manera de conseguir sus deseos. De las palabras sobre Abraham, mis favoritas provienen de un adolescente que había escuchado una grabación en la cual Abraham respondía a algunas preguntas que los adolescentes le hacían. Él respondía, el chico dijo: al principio no creía que Esther hablara realmente por Abraham, pero cuando escuché la cinta de audio y escuché las respuestas de Abraham a nuestras preguntas, supe entonces que Abraham era real, porque no emitía juicios. No creo que ninguna persona podría ser tan sabia, tan justa y sin prejuicios. Para mí, esta jornada con Abraham ha sido más poderosa de lo que las palabras puedan explicar. Me fascina la sensación de bienestar que he logrado desde que aprendí a conocerlos. Me encanta su suave guía, que siempre me deja con una sensación de empoderamiento personal. Me fascina ver las vidas de tantos de nuestros queridos amigos y de los nuevos amigos mejorar al aplicar lo que Abraham les ha enseñado. Me encanta sentir a esos seres brillantes y amorosos aparecer en mi cabeza cada vez que se los pido, y siempre listos y dispuestos a asistirnos a comprender las cosas. En paréntesis, como nota al margen, varios años después de nuestro encuentro con Sheila y Teo, Jerry buscó en nuestro diccionario el nombre de Teo, el significado de Teo. Me anunció alegremente: el significado de Teo es Dios. No puede ser más perfecto, sonreí, recordando ese día maravilloso, el cual fue un momento decisivo y extraordinario en nuestras vidas. Ahí estaba yo, preocupada por estar interactuando con el diablo, cuando de hecho estaba en el camino a tener una conversación con Dios. Cierra paréntesis. En los primeros días de nuestro trabajo con Abraham, nuestras audiencias querían que les explicáramos nuestra relación con Abraham. ¿Cómo había sucedido nuestro primer encuentro? ¿Cómo manteníamos nuestra relación con ellos? ¿Por qué nos habían escogido a nosotros? ¿Cómo se sentía ser el interlocutor de una sabiduría tan profunda? Entonces Jerry y yo pasábamos unos pocos minutos al comienzo de cada seminario o en una entrevista radial o televisiva tratando de satisfacer esas preguntas lo mejor que podíamos. Pero siempre me sentía impaciente con esa parte de nuestra presentación. Tan solo deseaba relajarme y permitir que la conciencia de Abraham comenzara a fluir y seguir con lo que Jerry y yo sentíamos que era la verdadera razón por la cual estábamos ahí.
Eventualmente creamos una grabación gratis con la introducción a Abraham para que la gente pudiera escuchar cuando sí lo quisiera, la cual explica los detalles de nuestra experiencia con Abraham y su evolución. En paréntesis. Ahora, esta introducción está disponible en una versión gratuita, descargable de 74 minutos de duración en www.abraham-hicks.com, nuestra página interactiva de internet, la cual explica quiénes somos y qué hacemos antes de encontrar a Abraham. ¿Y qué hacíamos antes de encontrar a Abraham? Cierro paréntesis. Los dos disfrutábamos mucho de nuestra parte en el proceso de recibir el mensaje de Abraham en un formato que puede ser escuchado y utilizado por todos. Pero para nosotros el mensaje de Abraham siempre ha sido el evento más importante. Esta mañana Abraham me dijo: Esther, somos conscientes de las preguntas que están irradiando desde la conciencia masiva de tu planeta, y aquí, a través de ti, ofrecemos con gozo las respuestas. Relájate y disfruta del delicioso despliegue de este libro. Entonces, me voy a relajar y a permitir que Abraham comience de inmediato a escribir este libro para ustedes. Supongo que ellos les van a explicar, desde su perspectiva, quiénes son, pero aún más importante, creo que ellos les ayudarán a entender quiénes son ustedes. Es mi deseo que encontrar a Abraham sea tan significativo para ustedes como lo ha sido y lo sigue siendo para nosotros. Con todo amor, Esther. Ok, continuamos con el capítulo 1. Primera parte. Cosas que sabemos, cosas que hayamos podido olvidar y que es importante recordar. Capítulo 1, el poder de sentirse bien ahora. Notas de la persona que está leyendo, de mí, que es que ahora habla Abraham. Antes Esther nos contó, pero ahora ya está Abraham hablando. Capítulo 1, el poder de sentirse bien ahora. Nuestro nombre es Abraham y les hablamos desde una dimensión no física. Por supuesto, deben entender que ustedes también provienen de la dimensión no física. O sea, que no somos tan diferentes a ustedes. Su mundo físico ha surgido de la proyección de lo no físico. De hecho, ustedes y su mundo físico son extensiones de la energía de la fuente no física. En este reino de lo no físico no usamos palabras, ya que no requerimos lenguaje. Tampoco poseemos lenguas para hablar ni oídos para escuchar, aunque nos comunicamos perfectamente entre nosotros. Nuestro lenguaje no físico es vibratorio y nuestras comunidades no físicas o nuestras familias son de la intención. En otras palabras, irradiamos lo que somos en vibraciones, y aquellos con intenciones similares se juntan entre sí. Esto también es cierto para nuestro mundo físico, aunque la mayoría de nosotros lo hemos olvidado. Abraham es una familia de seres no físicos que nos hemos reunido de manera natural debido a nuestra poderosa intención de recordarles a ustedes nuestras extensiones físicas, las leyes del universo que gobiernan todas las cosas. Es nuestra intención ayudarlos a recordar que ustedes son extensiones de la energía de la fuente, que son seres benditos y amados,
y que han venido a esta realidad de tiempo y espacio físico para crear con gran deleite. Todos aquellos que están enfocados físicamente tienen su contraparte no física. No hay excepciones. Todos aquellos que están físicamente enfocados tienen acceso a la perspectiva más amplia de lo no físico. No hay excepciones, pero la mayoría de los seres físicos están tan distraídos por la naturaleza física de su planeta que han desarrollado fuertes modelos de resistencia, los cuales obstaculizan la claridad de la conexión de su propia fuente. Nuestra intención es ayudar a aquellos que están deseando recordar esa conexión. Aunque todos los humanos físicos tienen acceso a una comunicación clara desde lo no físico, la mayoría de ellos no están conscientes de ello. Y a menudo, aun cuando son conscientes de que esto es posible, mantienen viejos hábitos de ideas que actúan como resistencia, imposibilitando su habilidad de interactuar conscientemente. Sin embargo, en algunas ocasiones se abre un claro canal de comunicación que nos permite transmitir nuestros conocimientos de manera vibratoria a alguien que puede recibirlos con claridad y luego traducirlos. Y esto es lo que está sucediendo aquí a través de Esther. Le ofrecemos nuestra sabiduría en forma vibratoria, similar a las señales de radio, y Esther recibe esas vibraciones y las traduce en su palabra física equivalente. Sin embargo, no existen palabras físicas para transmitir nuestra satisfacción y alegría al ser capaces de ofrecerles nuestros conocimientos de esta manera en estos momentos. Deseamos ardientemente que estén complacidos con el lugar en donde están ahora mismo, en este momento, no importa dónde sea. Entendemos que estas palabras pueden sonarles extrañas si se encuentran en un lugar que parezca muy lejano al lugar en donde quisieran estar, pero les prometemos solemnemente que cuando entiendan el poder de sentirse bien ahora, sin importar las circunstancias, habrán descubierto la clave para lograr cualquier estado de su ser, cualquier estado de salud, de prosperidad económica y de lo que sea que deseen. Medio frío. Continúo. Estas páginas se han escrito específicamente para ofrecerles una mejor comprensión de sí mismos y las personas que los rodean. Y puede ser que esto les parezca útil. No obstante, las palabras en sí no enseñan nada. Su verdadera sabiduría proviene de la experiencia de su vida. Y aunque están constantemente acumulando experiencia y sabiduría, su vida no se trata únicamente de eso, sino de sentir la realización, la satisfacción y el gozo. Su vida es cuestión de expresar continuamente su verdadera esencia. Un subtítulo. Usted solo escucha lo que está listo para escuchar. Les estamos hablando en varios niveles de conciencia, todos al mismo tiempo, pero ustedes solo recibirán lo que están listos para escuchar. No todo el mundo recibirá el mismo mensaje de este libro, pero cada vez que lo lean, obtendrán algo más. Este es un libro que será leído muchas veces por aquellos que entiendan su poder. Es un libro que le ayuda a los seres físicos a entender su relación con Dios y con todo lo que son en realidad. Eso está dicho en mayúscula. Este es un libro que les ayudará a entender quiénes son, quiénes han sido y hacia dónde van y todo lo que seguirán siendo. Este libro les ayudará a entender que nunca jamás terminarán el proceso, a entender su relación con su historia y con su futuro, pero aún más importante, despertará en su interior la conciencia del potencial del poder de su ahora. Aprenderán cómo es que crean sus propias experiencias y por qué todo su poder está en el ahora.
Y finalmente, este libro los llevará a entender su sistema de guía emocional y a entender sus puntos vibratorios de control. Aquí encontrarán una serie de procesos para asistirlos en la reconexión con la parte no física de su ser. Y estos procesos los asistirán para lograr todo lo que desean. Al aplicar estos procesos y al despertar su memoria y las poderosas leyes del universo, retornará su entusiasmo natural y su alegría de vivir.